compañeras. El día de hoy tenemos el acompañamiento de la docente Mónica Calderón. Ella es docente de informática y labora en la Escuela La Puebla en Heredia. Tiene una amplia experiencia en este puesto, labora desde hace 7 años para el Ministerio de Educación Pública. Ella atiende grupos desde preescolar hasta sexto grado. Y muchas gracias, Mónica, por estar aquí con nosotros, porque el día de hoy vamos a tener una entrevista sobre las microculturas escolares, fomentando lo que son los valores. A continuación, mi compañero Kendall, por favor, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Hola, profesora, compañeros, ¿cómo están? A mí me surge una pregunta, ¿verdad? Con respecto a este tema de los niños que vienen de otro país, ¿verdad? Y que a veces muestran actitudes no normales dentro del aula. Y eso más se manifiesta cuando ellos, ¿verdad? Muestran agresividad o timidez ante otros niños, ¿verdad? Y lo vemos que se aíslan mucho. Entonces, mi pregunta es cómo, como docente, usted cómo enfrentaría o abordaría este tema dentro del aula. Muy buenas noches, gracias por la invitación. De acuerdo a lo que comenta Kendall, cuando hay un niño de otra región o de otro país en nuestras aulas, nosotros como docentes tratamos de hacer todo lo posible para que el niño se sienta bien. ¿Cómo? Bueno, primero que todo, le damos una cordial bienvenida y le decimos a los estudiantes, este es Juanito, viene de Nicaragua, eh, y lo dejamos que se presente, que él diga que estaba viendo en la otra escuela. Es cierto, da mucha timidez, pero hay que irlos involucrando. ¿Para qué? Para que ellos se sientan seguros. Y les decimos a los compañeritos también que hay que respetarlo, que hay que ayudarlo al proceso de, de comunicación, de socialización entre compañeros, ¿verdad? A la hora del recreo, estar vigilando que lo incorporen en los jueguitos, ¿verdad? Porque a veces cuando son chiquitos nuevos, resulta que se sientan a un ladito. A mí muchas veces me pasa de que estoy cuidando el recreo y llega y me dice, es que yo quiero jugar, pero no me están invitando. Entonces yo llamo a todo el grupo y les digo, el estudiante Juanito quiere jugar con ustedes y ustedes tienen que jugar con él. Y ahí los van involucrando y después, más bien, habla más de la cuenta en clases, porque eso sucede ya cuando van, ya se están involucrando, cuando ya están socializando más, ya ellos se sienten parte, pero es deber de uno como docente irlos involucrando poco a poco también a los espacios, a trabajar en el aula, con los compañeros y también los recreos. Buenas noches, profesora Mónica. Con respecto a la pregunta de mi compañero, a la inquietud, ¿qué valores podrían fomentarse en ese momento o en esas situaciones? Bueno, los principales valores que se pueden dar ahí es el respeto, la igualdad, la solidaridad, el compañerismo, ¿verdad? Es muy importante tener compañerismo, porque si el estudiante el primer día en clase, especialmente en informática, y más si viene de otro país, hay países que no reciben informática. Entonces, nosotros como docentes tenemos que colocar a ese estudiante que no tiene el conocimiento con alguien que conozca más y decirle, vea, usted lo va a ayudar. No es que haga todo el que sabe más, sino saber ayudar, el trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque si no el chiquito se siente angustiado y la idea es de que trabajen en equipo y el que sabe más le explique con palabras de niños que a veces uno no sabe explicarles bien. En cambio, entre niños se comprenden bien y le explican al estudiante qué es lo que debe hacer en la computadora, ¿verdad? Entonces es parte de los valores que podemos rescatar ahí, el respeto, que la igualdad,
la solidaridad, el compañerismo. Perfecto. Gracias, profesora. Tengo una consulta. Escuchándola hablar sobre la interacción que tienen los chicos nuevos o la ayuda que ustedes dan de chico nuevo en los recreos, al estudiante hay que ayudarle y que se esfuerce el chico nuevo o el estudiante nuevo a que se esfuerce para poder integrarse, o más bien el resto del grupo es el que debe de poner más de su parte para poder aceptar a ese niño nuevo con sus nuevas costumbres, o si más bien es una cosa donde todos deben dar un poco de su parte. Bueno, en ese caso es todo de su parte, a ser sociable, a quitarse la timidez, como los otros, aceptar sus cualidades, sus características como persona. Y nosotros como docentes tenemos que decirle, bueno, al grupo, vea, este compañerito viene de tal lado, tiene estas costumbres, conozcamos esas costumbres del compañerito. Los juegos que hacen en esa cultura, en ese país. ¿Para qué? Para que los chiquitos se vayan socializando, acostumbrando a su cultura. Es bueno como docente hacer conocer a los demás estudiantes que no solo la cultura de Costa Rica, vea que nosotros que vivimos en diferentes lugares, por ejemplo, las costumbres de Guanacaste no son las mismas costumbres de aquí, de San José de Heredia. Entonces hay que irlos enseñando a los estudiantes, a los niños, que hay diferencias de costumbres y como tal hay que aprender a respetar, ¿verdad? Entonces es muy importante que se involucre tanto el estudiante nuevo como los estudiantes. Hay que aceptar a cada uno con sus diferentes características. Perfecto, muchas gracias. Bueno, para continuar, docente Mónica, ¿cómo se promueve en la escuela donde usted labora o cómo se maneja el tema de la interculturalidad en la institución? Tal vez si pueden mencionar algunas actividades que realizan en la escuela donde se labora. Bueno, en la escuela donde yo laboro se trabaja o se celebra diferentes actividades por medio de actos cívicos, en donde en los actos cívicos se presenta la cultura de los diferentes países o lugares con sus costumbres, tradiciones, sus comidas, sus bailes, también los juegos tradicionales, el juego de fútbol también, en esto del deporte también se trata de involucrar a todos los estudiantes en el Festival Estudiantil de las Artes. Tratamos de involucrar a todos los estudiantes y que se conozca un poquito de las diferentes culturas. También en la escuela hay varios comités como el Convivir, el Sociales, que lo que trata es de que los estudiantes tengan una buena convivencia. Muchas gracias. Sería ahora la compañera Jerlyn. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Muchas gracias por sacar su tiempo para explicarnos un poquito sobre lo que se va a involucrar. Digamos, en la conclusión del tema es cómo vamos a involucrar esos valores a esos niños y que se vayan a fomentar y que se apliquen el día de hoy. Porque a pesar que hay niños de otros lugares, no hay que discriminarlos. Entonces tenemos que meterlos en la misma sociedad de uno. Y el tema de nosotros es cómo fomentar los valores.
Muchas gracias por la invitación y me despido con esta frase: si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Y eso es algo muy importante que debemos de empezar a trabajar tanto en los hogares como en las aulas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Gracias, profesora, por su aporte. Muchísimas gracias.